disfrutar del hecho de poder tener el privilegio, ¿no?, de alabar al Señor. Porque muchos son los que quisieran tener en su interior esa necesidad, ese vacío lleno por la presencia de Jesús, y nosotros tenemos ese privilegio, que ese vacío que había en nuestro corazón, en nuestra alma, el Señor Jesús la ha cubierto, ¿sí? Y clamaba al Señor, oraba, y ya lo decía un poquito en el audio de hoy, decía, Señor, ¿qué tengo que hablar con tu iglesia? Con la querida iglesia que tenés acá en Avellaneda Norte. Sí, y sentí en mi corazón como que tenemos que refrescar las bondades del Señor. Tenemos que refrescar el conocimiento de que en esta vida va a haber cosas que se van a querer oponer a tu felicidad, a tu entrega, a tu ministerio, a tu familia, a tu provisión, pero que está el Señor allí para pelear por nosotros, ¿sí? Y que podemos ver en este tiempo de pandemia, que todavía no ha terminado, y uno escucha los testimonios no tan solo de los hermanos de iglesias, sino también los testimonios de las personas en la televisión, en los medios, que escuchamos noticias y el enemigo levanta argumentos de tristeza, de dolor, de angustia, de frustración, de división, y la verdad que a veces a muchos nos cuesta poder enfrentar estas situaciones y el enemigo logra que bajemos los ojos de Jesús. Logra que dejemos de ver los ojos, tenerlos puestos nuestros ojos en Jesús y que nos centremos en los problemas, en las dificultades, en este mundo, que el Señor nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, ¿sí? Pero me gusta que también dice, como cantábamos recién, por eso le pedí a Ruth que pusiera no sé si alguno lo conocía, pues es un tema nuevo, ¿sí? Pero bueno, es un tema que siempre tocó mi corazón, es un tema que tiene está cargado de un contenido precioso, ¿no?, de aliento para nuestras vidas, y saber que en Jesús tenemos un refugio, tenemos un reposo, tenemos un lugar de alimento, de provisión, y también poder nosotros entender que el Señor ha propuesto y ha preparado para que nosotros pudiésemos estar viviendo esta vida y poder incluso disfrutar de esta vida. A pesar de los problemas, porque tenemos en el Señor, como cantamos en la primera canción, podemos decirle a nuestros problemas, a nuestras dificultades, mi Señor es mucho más grande que vos. Amén. Y se lo podemos declarar con total convicción, y de que el Señor está con nosotros. Y que no tan solo Él conoce nuestras dificultades, no tan solo las conoce, sino que está ocupado. Está ocupado, y a través de todas esas cosas, yo siempre digo tormentas, ¿no? En alusión a esta canción que cantábamos recién, esas tormentas que se levantan, esas tormentas que nos afectan en el área económico, muchas veces por tema también de la pandemia, y nuestras economías se han deteriorado, para muchos se quedaron sin trabajo, y un montón de cosas que surgen, problemas en la familia, problemas entrando, luego escuchan en los medios, como decía también, que las familias se han dividido por tanto tiempo de estar juntos, encerrados, como si la familia no hubiera nacido para eso, ¿no? Para estar juntos, para estar disfrutando del uno del otro. Y problemas con los hijos, problemas con las adicciones, problemas con un montón de cosas, problemas que se vienen, noticias de diagnósticos de enfermedades que nos preocupan, que nos hacen daño, que logran llenarnos de temor, de miedo. Pero allí está el Señor. Allí está el Señor para que podamos decirle a cada una de estas circunstancias, de estos problemas, de estas tormentas que se levantan, mi Señor es mucho más grande que vos. Y Él prometió que va a pelear mis batallas, ¿sí? Y te invito a que vayamos al Salmo 107. Un salmo verdaderamente lleno de esto, de este refrigerio para el alma del necesitado, para la vida de aquel que las noticias, que estas fortalezas, que estos falsos argumentos que se nos levantan en esta vida, que el enemigo levanta, logran derribarnos, o logran quedarse con nuestra paz. Y cuando el enemigo logra apartarnos de nuestra paz, y de allí viene la incertidumbre, el dolor, la tristeza, el sentirnos secos, vacíos, porque el enemigo logró quitarnos esa paz que el Señor nos dio, ¿sí? Pero tan solo nos puede quitar por un tiempo. Nosotros podemos ir en busca de lo que el enemigo nos quitó, y el Señor nos premia y nos da mucho más aún de lo que nos quitó, ¿sí? Y fíjense en este salmo precioso. El salmista habla y describe un montón de los temas que hablamos recién. Los problemas de la humanidad, ¿sabes que siempre fueron los mismos?
los problemas económicos, los problemas de familia, los problemas con enfermedades, con diagnósticos, de noticias que nos llegan y nos preocupan, nos dañan, como decía recién, nos quitan esa paz, esa seguridad. Mejor dicho, pretende quitarnos esa paz, pretende quitarnos la quietud que el Señor nos dio. Quieren hacernos sentir en medio de una barca que se hunde, y esto no es así. Ahora vamos a ver en la palabra, este Salmo 107, y justamente habla de situaciones así. El versículo 4, por ejemplo, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿Cuántas veces nos pasa? Hoy muchos tenemos problemas de habitación, de lugar donde vivir, es como que andamos perdidos, sin lugar, pero como que estamos angustiados, y es lógico, ¿no?, que nos toque esto. Y muchas veces me tocó charlar con personas que me dicen: pero al final a Dios le gusta vernos sufrir, a Dios le gusta que atravesemos por dificultades, a la final, ¿no? Y si pudiésemos entender que no es producto ni ejercicio de Dios estas circunstancias, sino que son causas de lo que el pecado produjo en la vida, de lo que el pecado hizo con la humanidad, que hizo con este mundo, ¿sí? Estamos en un mundo caído, mi hermano, como siempre les digo, y que estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Y muchas veces nuestro mismo pecado nos aleja y nos hace endebles a los ataques del enemigo, a los engaños, a las artimañas. Por eso es tan importante conocer la palabra, estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Y entender que lo que el Señor tiene para nuestras vidas es lo mejor que nos puede llegar a suceder. Hasta que hay que buscarnos, porque en esta tierra vamos a tener aflicción, pero tenemos una promesa de un cielo y una tierra nueva, mi hermano, que eso va a ser eterno, ¿sí? Y está esa promesa dispuesta ahí. No es que Dios olvidó sus promesas, ni que es tardo, dice el apóstol Pedro, en cumplir con su promesa, sino que se retarda para que muchos más puedan acceder a esto tan precioso que Dios ofrece, ¿sí? Y pero fíjense, que yo en el audio de todos los días decía que hay un patrón en este salmo que se repite. Y por ejemplo, después de lo que anduvieron perdidos en el desierto, que dice el versículo 4, el 5 dice: hambrientos y sedientos. ¿Y cuánto estamos nosotros hambrientos y sedientos en lo espiritual? También a través de las cosas que suceden, que logra hacernos creer el enemigo de que estamos sin provisión, sin ayuda. Y el versículo 6 dice: entonces, en medio de toda esa aflicción, clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitada. ¿Sí? Qué lindo. Después, por ejemplo, en el versículo 13, se repite el patrón. Está hablando también de los que fueron rebeldes y que se alejaron de Dios por causa de sus pecados. Y el 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Siempre qué mejor lugar que en nuestra aflicción ir al Señor. Ir al Señor. El versículo 19 también dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Y venían con problemas de alimento, problemas económicos, y clamaron al Señor y el Señor los libró. Y quería que nos centremos un poquito a partir del 26, que está hablando acerca de una tormenta literal, la gente que estaba trabajando en el mar. Y miren, cuando viene la tormenta, el versículo 26 dice: suben a los cielos y descienden a los abismos. Está hablando de un barco. ¿Vieron cuando vienen? Yo lo vi en las películas, gracias a Dios nunca estuve arriba de uno en esta situación, pero ¿vieron cuando vienen las tormentas que el barco de repente parece que va hasta el cielo, y de repente baja la ola y parece que va al abismo, ¿no? Y esto es lo que nos relata, dice: suben a los cielos y descienden a los abismos. Así son los problemas. Así son los problemas cuando viene la vida de las personas. Dice: sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Otra vez se repite este patrón, ¿no? El 29 dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltelo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén a la palabra del Señor. Amén. ¿No? Y acá nos quiere simbolizar los problemas como esas aguas que vienen a la vida de las personas. Salmo 89, Salmo 93,
también el Salmo 91 nos habla de las muchas aguas que tenemos que enfrentar, pero que el Señor de todas nos va a librar. ¿Sí? Vieron que, yo decía, claro, los problemas te vienen como las aguas. ¿Vieron las inundaciones? Que cuando viene el agua la gente los quiere parar, quiere hacer cosas, barricadas, y el agua igual pasa. El agua, me hace acordar una vez, fuimos a ayudar en Lomas de Zamora a un barrio que se había inundado, yo era joven, y me impactó, no conocía siquiera al Señor, pero me impactó un hombre que estaba con la ventana abierta, toda su casa llena de agua, y afuera llena de agua. Y en su desesperación agarraba un balde y sacaba el agua por la ventana cuando afuera estaba lleno de agua. O sea que no lograba nada, pero él se afanaba en hacer algo, ¿no? Y a mí me impactó eso, y día de hoy lo recuerdo, ¿no? Y así son como los problemas, cuando vienen y empezamos nosotros a hacer cosas que nos salen por impulso, ¿no? Que nos salen por impulso y nos frustramos porque no pasa nada. Y acá la palabra nos enseña que en esa aflicción tenemos que darnos cuenta que nuestra ciencia se refiere a nuestro conocimiento, a nuestra practicidad, a todo lo que nosotros conocemos se vuelve inútil. Necesitamos ir al Señor. Necesitamos confiar en Él, en nuestra aflicción, acercarnos a Él y clamar al Señor. Y una vez que lo entregamos, me gusta porque dice, viene un momento de sosiego, ¿no? Dice, bueno, Señor, te lo entregué, quiero sentir esa paz. Quiero sentir esa paz que tan solo vos me podés dar, y es allí donde el Señor te lleva a ese puerto que estás esperando, te lleva a la conclusión, te lleva a la respuesta a tu oración. ¿Sí? Ese es el patrón que yo quería rescatar en esta tarde. Cuando estamos en aflicción, nuestros conocimientos, nuestra practicidad, se vuelven inútiles, toda ciencia. Cuando vienen noticias difíciles que tenemos que afrontar en lo económico, en lo familiar, en la salud. En la salud, en este mismo pasaje dice el Señor, envió su palabra y los sanó. ¿Sí? Está todo para que nosotros le demos la prioridad al Señor, como Johnny decía en su palabra, en su oración, que si te ponemos a vos primero, Señor, todo está en tus manos, todo. Y seguramente ese puerto deseado, ese puerto soñado, al que yo deseo llegar libre de todos mis problemas, allí voy a ir porque, Señor, vos me vas a enviar. Y que podamos nosotros estar en un momento de angustia, decir, Señor, yo necesito clamarte a vos, necesito, Señor, que vos te hagas cargo de mi situación. Tú eres mi Padre, tú conoces, Señor. Y ese sosiego significa que yo entrego y yo me pongo en paz. Me pongo en paz porque sé que se lo di al Señor. Y entonces en esa paz es donde el Señor nos guía a ese puerto que tanto deseamos. Es donde no hay temor, donde se van las dudas, donde el enemigo no tiene espacio. Es donde nos sentimos completos, libres, sanos, porque el Señor nos lleva hasta ese puerto y nos quita todo temor. Le pasó a otro, ¿te acordás? Ahí Mateo 8, 23, que Jesús calma la tempestad, ¿te acordás? Que estamos en otra tempestad, siempre se representa el problema en una tempestad. Y estaban estos discípulos de Jesús, discípulos que eran aquellos que seguían a Jesús. Y tenían un problema, pero no se daban cuenta que Jesús estaba en su barca. Y entonces cuando le dicen, Señor, no tienes que perecemos, les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dejaron la fe? Lo estoy parafraseando un poco, ¿no? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? Y entonces mandó que el mar y el viento se tranquilizaran, se quedaran quietos. Y así sucedió. Y Marcos nos da la versión que dice que les dijo, enmudezcan, cállense, les dijo, ¿no? El Señor Jesús. Y yo pensaba hoy cuando preparaba esto, digo, ¿y por qué se callaron, no? ¿Por qué le hicieron caso? Y vino a mi imaginación, creo que una vez lo escuché, que tanto el mar como el viento sintieron la voz del Creador que les mandó. Paremos, el que nos creó, esa voz la conocemos, esa voz la que mandó que estuviéramos aquí y ahora nos dice que nos callemos. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que el Señor está en control de todo, mi hermano. Él no perdió el control como nos quieren hacer creer. Él sigue al mando de tu barco porque no es mentira todo lo que te quiere hacer creer el enemigo a través de las noticias, a través de las cosas que escuchamos, noticias por las cuales tememos y después a poco tiempo dicen, no, era mentira. Y aunque sea verdad,
Nada está fuera del control de nuestro Dios. Por eso podemos declarar nuestro Dios es más grande que cualquier situación. Está en control de toda situación. Pero qué importante lo que decía. ¿A quién cuidó? A los que le siguen. ¿Sí? A los que le siguen. Después el resto de las barcas que estaban allí fueron bendecidas, pero la ayuda fue para los que le siguen. Y a través de tu bendición, los que te rodean también van a ser bendecidos. Por eso tenemos que seguir a Jesús. Por eso tenemos que estar en la barca del Señor. Y no creer en la mentira, porque muchas veces dicen, pero el Señor no está en mi barca, es mentira. Dice la palabra que el Señor envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que sea nuestra ayuda idónea, para que esté consolándonos, para que esté empoderándonos. Y dice el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Que no somos tan solo compañeros, somos el templo. Así que nunca creas la mentira de que el Señor no está en tu barca. Está tranquilo, mi hermano. El Señor te dice esta noche que está en tu barca, que esté tranquilo y que Él te va a llevar al puerto que estás deseando y que estás necesitando. ¿Sí? Y qué importante que también podamos ver el hecho de conocer la palabra. Porque pensaba que, ¿sabes quién otro que tuvo una tempestad de esta manera? El apóstol Pablo, Hechos capítulo 27, cuando iba en el barco que lo llevaban hasta Roma, el barco tuvo enfrentó una tormenta, justo como recién leíamos, parecía el Salmo 107, y dice que un ángel se le apareció, y ese ángel le dijo, quédate tranquilo porque tu vida está guardada, y de todos los que están con vos en el barco. Y Pablo le dijo, quédense tranquilos porque un ángel se me apareció y me dijo esto y lo otro, y así sucedió. Y muchas veces pensamos, ¿no? Porque también me lo han propuesto, hermanos, me han dicho, porque si yo escuchaba una voz, si a mí el Señor me hablara a mi corazón, pero con voz audible, si el Señor mandara un ángel que me hable, yo me quedaría completamente tranquilo en esta tormenta. Veo como le pasó a María y a José. ¿Sí? Iban a enfrentar, vaya tormenta que tengan que enfrentar, ¿no? Una joven judía que aparecía embarazada para ellos de la nada, para nosotros del Espíritu Santo, con un propósito. A José, un hombre, y decir, mi novia está allá, está embarazada, bueno, no sé qué pasó. ¿No? Era un tema, una tormenta que hay que enfrentar. Por eso se le apareció el ángel Gabriel, ¿verdad? Y nosotros digamos, bueno, está bien, Señor, si yo creo, si esta tormenta que estoy atravesando, si vos me mandás un ángel, yo obvio que voy a estar tranquilo. Pero si no me mandás un ángel, ¿qué vivo? Pablo le mandaste un ángel, a mí no me mandaste nada. ¿Y saben qué dice el apóstol Pedro con respecto a esto? ¿Cómo sabe el Señor lo que vamos a nosotros a necesitar? Si me acompañás a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16 nos viene hablando de que él vio la gloria de Dios cuando estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús, que vio, que escuchó esa voz del Señor. Pero mira lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia. Está hablando de la Biblia. ¿Sí? La cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mi hermano, el Señor te habla a través de la Biblia en cada momento. Así como a Pablo le habló el Espíritu Santo, le habló un ángel. Vos tenés la posibilidad de que la palabra de Dios te hable cada día. Y a través de la palabra de Dios nadie te va a engañar. ¿Sí? Y dice el apóstol Pedro que es más segura. Es más segura la palabra de Dios que escuches la voz de un ángel. ¿Sí? Porque en el caso con un ángel podés caer en misticismo y creer que escuchaste, que no escuchaste, que te dijeron. En la palabra de Dios tenés la certeza de que Dios te está hablando. Y el apóstol Pablo dice, nos conviene nos conviene y nos hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Porque eso es lo que va a hacer la palabra de Dios en tu vida. Va a alumbrar esa oscuridad, esa duda, esa frustración, ese temor que esté en tu vida. La palabra de Dios lo va a alumbrar, porque es profética y es segura, porque es palabra de Dios. Así que, mi querido hermano, puedes estar seguro, puedes estar confiando que el Señor te ama, que está al frente de todas las cosas, pero necesita que nosotros le sigamos. Que nosotros le sigamos. ¿Y cómo le seguimos? Conociendo de Él, haciendo su voluntad. Y esto es lo que hoy nos invita a la palabra. Para poder estar seguros, para poder entrar en ese dulce refugio del Señor Jesús, donde nos va a cuidar, nos va a alimentar, nos va a amar, debemos seguir a Jesús. Y la bendición que nosotros recibimos va a ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. Yo creo que el Señor nos está llamando aquí. Leemos en el Salmo 107 también, que el Señor le llamaba a declararlo
en medio de la congregación y declararlo, contar lo que pasó en nuestras vidas, ser felices, demostrar que somos felices porque Dios está en nuestras vidas, porque Jesucristo nos perdonó, que estos problemas son tan solo pasajeros, porque el Señor va a hacer que vuelva a tu vida y que puedas llegar a ese puerto que estás necesitando, a ese puerto de bendición, de sanidad, de libertad, de liberación, porque el Señor te quiere llevar a ese lugar. Así que, mi querido hermano, hoy levantate y decirle el problema: ¿sabes qué? Tengo un Dios que es mucho más grande que vos. Y Él obra por mí, Él pelea mis batallas, y lo puedo ver en mi vida, lo puedo sentir en mi corazón. Así que desde hoy me declaro libre de toda angustia, de toda depresión, de toda enfermedad, de todo problema, porque sé que en el Señor voy a tener mi puerto seguro, voy a tener mi meta asegurada, voy a tener mi libertad asegurada y mi paz. No permitas que nunca el enemigo te quite la paz, te llene de temor, te llene de angustia, porque esos son los falsos argumentos que levanta el enemigo para que vos sientas que Jesús no está con vos. Pero es otra mentira más del diablo, porque Jesús está en tu vida, porque vos, mi hermano, sos templo del Espíritu Santo. Así que levantate empoderado en el Señor, levantate a darle gloria al Señor y sentí que tu presencia te abrace, que su presencia te abrace, que su palabra te guía, y ese puerto está allí cerquita esperando que vos lo alcances. Y el Señor te va a llevar de la mano para que puedas alcanzar ese lugar que va a ser tu bendición. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Le entregamos esto al Señor, y ahí en la oración decimos: Señor, te entrego mi problema, te entrego mi angustia, te entrego mi necesidad, te entrego todo esto que me está dañando, te entrego esta tormenta, Señor, porque sé que vos sos el Señor, y cuando vos digas a esta tormenta que se calle, se va a callar. ¿Sí? Señor, te pido que sea ahora, como el mismo David dice en el Salmo 40, Dios mío, no te tardes, vamos a clamar, vamos a orar, te pido que estés pensando en ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese temor, en esa angustia, en esa dificultad, en definitiva, y estemos orando, como dice aquí: en mi aflicción, clamé al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor, y nos gozamos en el Espíritu, Señor, de saber que somos tus hijos, de poder declarar a viva voz, papá, que tú eres nuestro Señor. Y papá, clamo, Señor, por todos mis hermanos, clamo por tu iglesia, papá, y en el nombre de Jesús queremos entregarte esta aflicción, Señor, entregarte este problema, esta dificultad, esta enfermedad, Señor. Quita todo temor, toda angustia, Señor, y líbranos, Padre. Sabemos por tu palabra que tú nos escuchas, que tú nos amas, Señor. Y papá, gracias por este tiempo de paz que se viene a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya podemos ver, Señor, en nuestro corazón ese puerto deseado, ese puerto seguro al que vos nos querés llevar, Señor. Gracias. Y no permitas, Padre, que caigamos en tentación, que caigamos nuevamente, Señor, en las redes del enemigo, papá, al creer esos falsos argumentos, al chocarnos con esas fortalezas, al caer en altivez, Señor, en el nombre de Jesús. Lo sacamos de nuestras vidas, papá, porque queremos vivir en el gozo, Señor, que tú nos has dado. Porque ese gozo es nuestra fortaleza. No permitas, Señor, que la felicidad se vaya de nuestras vidas, porque es tu deseo, porque es lo que nos has dado para que estemos firmes y gozosos delante de tu presencia. Amado Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo sus vidas, papá. Deshacemos todo diagnóstico de enfermedad, de problemas, Señor. Declaramos que, como también dice este pasaje precioso, Señor, que al pobre lo has vuelto, Señor, de la pobreza y lo has llevado, Señor, a tu bendición. Padre, que también, Señor, has bendecido y has enviado tu palabra para el que está enfermo, para darle sanidad, que has provisto, Señor, sanidad en las familias, que has provisto, amado Padre, para satisfacer toda necesidad. Y Padre, decimos fuera toda angustia, todo dolor, toda tristeza, toda bajeza, Señor, porque somos tus hijos, tu pueblo, Señor, y vamos a ser bendecidos para ser de bendición. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús y dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que somos cubiertos por la sangre gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, papá, dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios te bendiga, iglesia querida.